Denme un segundito. Bien. Hola Cecilia, qué lindo verte. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bien, ¿no? Como con menos ganas, está húmedo, llovió a la mañana, está para unos mates, unos pastelitos. Sí, acá también está espantoso, lloviendo, pero bueno, le ponemos ganas, que es martes, recién falta. Recién es martes, es verdad. Todavía nos falta toda la semana. Bien, chicos, vamos a comenzar. Hola, Marianela. Vamos a comenzar con lo que es nociones básicas de la psicología en general. Primero es la parte tediosa, que es un poco de historia, que es la parte que a mí menos me gusta, pero bueno, hay que darle igual. Vamos a hacer un pequeño resumen. La psicología en sí es el estudio científico de la conducta y las experiencias de cómo los seres humanos y los animales sienten, aprenden y conocen para adaptarse al medio que les rodea. Tenemos la psicología moderna, que se ha dedicado a recoger hechos sobre la conducta y las experiencias y también a organizarlos sistemáticamente, elaborando teorías para su comprensión. Y estas teorías lo que hacen es que ayudan a conocer y también a explicar el comportamiento de los seres humanos y en algunas ocasiones incluso a predecir sus acciones futuras, pudiendo que intervenir sobre ellas. Históricamente, la psicología se ha dividido en varias áreas de estudio, pero no obstante, estas áreas están interrelacionadas y frecuentemente se solapan unas con otras. Bien, tenemos, por ejemplo, la psicología fisiológica, por ejemplo, estudia el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, mientras que la psicología experimental implica técnicas de elaboración para estudiar, por ejemplo, la percepción o la memoria. ¿Sí? En las áreas de la psicología también puede describirse en términos de áreas de aplicación. Tenemos los psicólogos sociales, por ejemplo, están interesados en las influencias del entorno social sobre el individuo y el modo en que estos actúan en un grupo. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? ¿No? Bien. Luego tenemos que los psicólogos, por ejemplo, industriales, ellos lo que hacen es estudian el entorno laboral de los trabajadores. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, los psicólogos de la educación, que estudian el comportamiento de los individuos y grupos sociales en ambientes educativos. Y tenemos la psicología clínica, por último, que lo que intenta, disculpen, es ayudar a quienes tienen problemas en su vida diaria o sufren algún trastorno mental. ¿Bien? Como les dije con respecto a la historia, la psicología procede de muy distintas fuentes por sus orígenes como ciencia. Habría que buscarlo en los orígenes de lo que es
la filosofía en la antigua Grecia. Entonces vamos a comenzar con antecedentes filosóficos. ¿Bien? Tenemos a Platón y Aristóteles como filósofos griegos. Ellos afrontaron algunas de las cuestiones básicas de la psicología que aún hoy son objetivos de estudio, como por ejemplo, ¿nacen las personas con ciertas aptitudes y habilidades y con una determinada personalidad o se forman como consecuencia de la experiencia? ¿Cómo llega, por ejemplo, el individuo a conocer el mundo que lo rodea? Y estas cuestiones fueron debatidas durante siglos, pero la psicología científica como tal no se inicia hasta el siglo XVII, con los trabajos del filósofo francés Descartes, ¿sí? Y también con el espiritista británico Hobbes, Thomas Hobbes y John Locke. Bien, Descartes afirmaba que el cuerpo humano era como una máquina de relojería, pero que cada mente era independiente y única. Bien, él en sí que hacía, mantenía que la mente tiene ciertas ideas innatas y cruciales para organizar la experiencia de los individuos que tienen el mundo. Por otro lado, Hobbes y Locke, por su parte, resaltaron que el papel de la experiencia en el conocimiento humano. Locke creía que toda la información sobre el mundo físico pasa a través de los sentidos y que las ideas correctas pueden y deben ser verificadas con la información sensorial de la que proceden. Bien, las corrientes más influyentes se desarrollaron siguiendo el punto de vista de Locke. ¿Sí? Sin embargo, ciertos psicólogos europeos que han estudiado la percepción sostendrían varios siglos después que la idea cartesiana de que parte de la organización mental es innata. Y esta concepción aún juega un papel importante en las recientes teorías de la percepción y la cognición, o sea, pensamiento y razonamiento. Bien, con respecto al desarrollo científico, aparte de esta herencia filosófica, el campo que más ha contribuido a lo que es el desarrollo de la psicología científica ha sido la fisiología, ¿sí? El estudio de las funciones de los diversos órganos y sistemas del cuerpo. Y acá entra en papel el filósofo alemán Müller, que él intentó relacionar la experiencia sensorial con las actividades del sistema nervioso y también del entorno físico del organismo, de los organismos. Pero los primeros presentantes auténticos de la psicología experimental en realidad fueron el físico alemán Fechner. Yo no soy muy buena con los apellidos, pero bueno, vamos a intentarlo. Y también el fisiólogo alemán Wundt, ¿sí? Ambos son considerados los padres de la actual psicología científica. Bien, por un lado, Fechner lo que desarrolló es el método experimental para medir la intensidad de las sensaciones y relacionarla con la de los estímulos físicos que la provocaban.
Bien, y establece la ley que lleva su nombre y que es aún hoy uno de los principales básicos de la percepción. Gunn en sí, en 1879, fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania. ¿Sí? Los médicos preocupados por las enfermedades mentales también contribuyeron al desarrollo de las modernas teorías psicológicas. Bien, y así la clasificación sistemática de las enfermedades. Y acá vamos a nombrar a el pionero, podríamos decir, de esta clasificación de la psiquiatría, que es Karl Rapelin, ¿sí? Que él estableció las bases de los métodos de clasificación que aún hoy en día se usa. Bien, más conocido, sin embargo, es el trabajo de Freud, quien elaboró que el método de la investigación y tratamiento conocido como es el psicoanálisis. En su trabajo, él llamó la atención sobre que las pulsaciones, o sea, los instintos y los procesos también inconscientes que determinan el comportamiento humano. ¿Sí? Y este énfasis en lo que son los contenidos del pensamiento y en la dinámica de la motivación va más allá que en la naturaleza de la cognición misma. Luego tenemos los psicólogos del siglo XX. Hasta la década de 1960, la psicología estuvo imbuida de consideraciones de índole práctica. Los psicólogos intentaron aplicar la psicología en las escuelas y en los negocios, ¿sí? Interesándose muy poco en lo que son los procesos mentales, ¿sí? Y ellos hacían hincapié exclusivamente en la conducta, ¿sí? Este movimiento es conocido como el conductismo, ¿bien? Y también fue en un primer momento liderado y divulgado por un psicólogo estadounidense, Watson, ¿bien? La psicología actual todavía mantiene muchos de los problemas que se planteó originalmente. Por ejemplo, ciertos psicólogos están interesados ante todo en la investigación fisiológica, mientras que otros mantienen una orientación más clínica y algunos, o sea, una minoría, intenta desarrollar un enfoque más filosófico. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien, para no hacerlo tan extenso. Por otro lado, les nombro a que la psicología general tiene sus raíces en los pensadores filosóficos como es Sócrates con la mayéutica, que es un método de preguntas sistemáticas conformadas por definiciones precisas. Por otro lado tenemos a Aristóteles con la lógica, que él anuncia que las reglas a las que deben atenderse un pensamiento para ser correcto. Y por el otro lado tenemos a Platón con la dialéctica, que se trata de dialogar y discutir para descubrir la verdadera o la verdad de lo que es el razonamiento y argumentos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ir
100% a lo que es el término psicología, que como saben proviene de la palabra griega psiche, P-S-Y-C-H-E, que significa alma, y logos, que significa tratado o estudio. ¿Bien? ¿Qué estudia? Estudia el hombre como unidad biopsicosocial. ¿Sí? En lo que es social hace referencia a culturas, leyes, relaciones, costumbres. Biológica a lo que es el funcionamiento y estructura. Y psicológico, personalidad y creencias personales. Bien, la psicología moderna, como dijimos, enfatiza el paradigma de la psicología contemporánea, que estudia que los procesos mentales, o sea, cognitivos, y también los comportamientos, o sea, el conductismo. ¿Bien? Y como no se trata en sí de una ciencia, ¿por qué? Porque implica también métodos, el método científico que tiene como herramienta la observación, la repetición, la investigación experimental, la descripción, la organización de los conocimientos. ¿Bien? Hoy en día se utilizan diferentes métodos, tenemos métodos, test, entrevistas, entre otros. El método, en realidad los psicólogos usan lo que es el método científico, ¿para qué? Para describir, para entender, para predecir y a la larga también para qué? Para obtener ciertos grados de control sobre lo que estudian. Además utilizan otros métodos, los cuales se adaptan a las condiciones y también características y limitaciones éticas de la conducta humana, que también son utilizadas en otras ciencias. Luego tenemos lo que son los test. Son situaciones o instrumentos estandarizados, controlados, confiables, y son bastante válidos, que utilizan los psicólogos con respecto al método de observación natural. Es el estudio del comportamiento del hombre y de los animales dentro de un contexto natural, donde el comportamiento de los sujetos es más natural, es más espontáneo, ¿sí? Y es variado que en un laboratorio, podríamos decirlo. ¿Bien? Entonces, natural se hace referencia a observar conductas conforme sucede en el entorno. Y por otro lado tenemos el artificial, que se observa la conducta en un entorno de prueba, podríamos decir, de prueba artificial. Por otro lado tenemos el otro método, que es el método clínico o estudio de caso, ¿sí? Porque es un procedimiento que se utiliza para investigar la conducta normal. Sí, el estudio es intensivo del paciente, también su historia familiar, social, escolar, de enfermedades, entre otros, pretende que revelar las causas fundamentales o condiciones en las que se presenta su conducta perturbadora. ¿Sí? Que también es de gran utilidad para la terapia a seguir. Por otro lado, tenemos las pruebas psicológicas, que son procedimientos que se presentan a menudo en forma de cuestionarios o pequeñas tareas manuales, que el fin es medir características relevantes,
Bien, no sé si alguno acá de los que están presentes sacaron alguna vez algún tipo o el carné profesional que nos hacen hacer el test psicológico y nos dan ciertos tipos de pruebas manuales que nosotros tenemos que copiar, ¿no? Bien, bueno, hay ciertas pruebas, no, bien, ciertas pruebas manuales como es, por ejemplo, dibujitos o puntitos, la serie de puntitos con una, como decir, un espacio entre cada uno que nosotros tenemos que copiar y depende cómo lo copiemos, si lo hacemos en un pequeño lado de la hoja o si lo hacemos más chiquito de lo que es el dibujo y demás, todo eso tiene característica científica con respecto a las pruebas psicológicas. Por otro lado, tenemos lo que es el método correlacional, que es identificar las relaciones que existen entre dos o más variables, sin que se necesite en realidad saber de manera exacta la causa de ella. Por otro lado, tenemos lo que son los cuestionarios, que utilizan mucho los psicólogos, que es un apoyo o complemento a esos métodos y técnicas, ¿sí? Y se componen de qué? De preguntas que son preguntas cerradas, semicerradas o también preguntas abiertas según el tipo de respuesta que se requiere del sujeto que está estudiando. Bien, en lo que son, por ejemplo, las encuestas abiertas, las respuestas es libre en cantidad y temática que el paciente quiera explayar. Sí, sí, decime. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, Ceci. Yo vi, por ejemplo, un método que era el del dibujo. Tenías que dibujar, por ejemplo, bajo la lluvia. Y Es muy bueno, ahí creo utilizado. que, claro, creo que ahí se valora la protección, ¿puede ser o no? Sí, también se valora también el lugar Ah, eh, de tu padre, tu madre, tus allegados, mm, y mayormente casi todos fallamos. claro. Sí, nos Sí, reíamos de este chico porque como que se había dibujado chiquito y sin un paraguas, por ejemplo. ah, listo, bien. Entendía Sí, todo. se utiliza eso en las pruebas psicológicas, con pruebas psicológicas, ¿sí? Entra dentro de los métodos y test, perdón, no Ah, me salía la ok, palabra. ok, profe. Bien, por otro lado, para terminar, tenemos lo que son las encuestas, que son instrumentos de apoyo a lo que son los métodos experimentales y también correlacional, que consiste en qué? En tomar un número de personas muy grande, por lo general de a miles, ¿sí? Eh, y también un número pequeño de ellas para conocer que su opinión sobre algunos temas, ¿sí? Tenemos los dos métodos, o sea, muchas personas o un grupo más pequeño. Y por otro lado tenemos lo que son las entrevistas, ¿sí? Que las entrevistas se realizan a una persona o también a un número muy reducido de sujetos, como por ejemplo una familia, ¿sí? Las entrevistas es cara a cara y consume un poco más de tiempo, pero tiene como objetivo principal el diagnóstico y también la
intervención. Bien, en estas entrevistas el método puede ser abierta, o sea, explorar la situación del sujeto, o pueden ser dirigidas, o sea, obtener información determinada que nos va a servir de guía. ¿Bien? Por otro lado, vamos a ver lo que es persona humana. La persona humana es un ser que racional y consciente de sí mismo, ¿sí? También es alguien con identidad propia, ¿sí? Que está dotado de sensibilidad, inteligencia y de voluntad, conformado por aspectos físicos y psíquicos que lo hacen único. Bien, y entre esas dimensiones encontramos la biología, la psicología social y la ética. Bien, y la persona humana tiene temperamentos y tiene carácter. El temperamento es las características afectivas predominantes que constituyen su forma habitual de conducta. Y el carácter es el modo particular de conducirse de una persona, su forma de reaccionar y su comportamiento, que es obviamente modificable y se adquiere a lo largo de la vida, el carácter. Bien, tenemos, vamos a hacer dos diferenciaciones entre temperamento y carácter. El temperamento en sí es innato, ¿sí? Es una constitución heredada, que tiene dimensiones biológicas y su origen genético no es modificable. No puede ser cambiado por los actos. ¿Bien? En cambio, el carácter es adquirido ¿por qué? Por la constitución, malos hábitos aprendidos, tanto educativos y relacionales, y tiene una dimensión que es más biológica y social. Y el origen es genético más lo aprendido, o sea, es modificable. ¿Bien? Entonces es susceptible de ser modificado por los actos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, el carácter, o sea, el temperamento más los hábitos aprendidos más el comportamiento hacen a la personalidad. ¿Y cuáles serían los rasgos de la personalidad? ¿Alguien me podría nombrar algunos? Porque la personalidad tiene rasgos. ¿No? Inteligente, amable, independiente, sociable, no sé, malhumorado, optimista, práctico, divertido, generoso, amistoso, ¿sí? Confiado. Esos son rasgos de la personalidad. Pero la personalidad hace referencia a la idea de la manera de ser y de funcionar que caracteriza al organismo psicofisiológico que llamamos persona humana. Y esta construcción teórica parte de que de los comportamientos observados y también de las disposiciones o rasgos. O sea, lo que quiero decir es que al hablar de la personalidad de un individuo hacemos referencia a la suma total de métodos de reaccionar característicos ante los demás y de interactuar también con ellos. ¿Bien?
Luego tenemos lo que son las conductas. Las conductas son expresiones de la personalidad. ¿Sí? Es la adaptación del individuo al medio. Y el rasgo es las características más o menos estables que forman parte de la personalidad. ¿Sí? El rasgo implica una predisposición a actuar de cierto modo, una predisposición que se mantiene con el tiempo. ¿Bien? Hasta ahí vamos para entrar a lo que son las teorías psicológicas. Profe, te molesto un segundito, me voy a retirar porque ya termina el turno acá. No Así hay que igual problema. después la veo a la clase. Gracias. Bien. Buena semana para todos. Igual para vos. Les voy a compartir pantalla. Desafiantes de personalidad, exactamente. Así es. Les voy a compartir pantallita, denme un segundito. Acá los tengo. Mirá, estas son las pruebas psicológicas que le hablaba antes. Bueno, estas pruebas se suelen hacer. Pero a lo que quiero que es esto. A las teorías psicológicas le quería compartir pantalla. ¿Sí? Tenemos, por un lado, no sé si vieron también en el campus virtual que les puse unos videos que son muy interesantes sobre las teorías psicológicas. Por un lado tenemos lo que es la psicología conductista, que el conductismo centra su estudio en las características observables del comportamiento y liga estas conductas en los estímulos que las provocan. Bien, considerando la mente humana un sistema muy complejo de reacciones de causa y efecto. Bien, esta escuela psicológica nació en 1892 y entre sus proponentes más destacados encontramos a Watson, que fue su fundador, y a Snicker y Hulk. Bien. Las principales herramientas de esta es que el condicionamiento estímulo-respuesta, que puede existir en dos modalidades. Tenemos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es un estímulo que es asociado con un significado y produce una respuesta por parte del individuo. Y por el otro lado, el condicionamiento operante, que es una acción del sujeto y es seguida por la reacción del ambiente que puede reforzar o permitir la conducta. Bien, y en el trabajo de los psicólogos de esta escuela fue principalmente en lo que es el campo de la percepción visual. Bien, y los más importantes fueron Lewin, Kafka y los otros psicólogos que no me van a salir el apellido, pero si quieres se los digo. Werther, soy muy mala para los apellidos, más si están en alemán, ni hablemos. Por otro lado tenemos lo que es el cognitivismo, que surgió en la década de los 50, que estudian los procesos mentales internos, como es la inteligencia, el lenguaje y la memoria. Bien, ellos ¿qué hacían? Analizaban conductas específicos, pero explicándolos en términos de procesos mentales internos en vez de
recurrir a simples reacciones o relaciones de estímulo-respuesta. Por otro lado, tenemos el psicoanálisis, que es una escuela psicológica iniciada por Freud, que les había nombrado al principio, que está interesada principalmente en las causas de la motivación y el funcionamiento de la personalidad. Bien, el concepto central de esta teoría clásica es en sí el inconsciente. El psicoanálisis realizaba investigaciones mediante la exposición clínica del subconsciente en personas con disfunciones psicológicas. Por otro lado, también tenemos lo que es la hipnosis y el análisis de los sueños, que eventualmente lo que permitía era comprender las reglas que gobernaban la conducta humana. ¿Bien? Que entre esas reglas que tienen los seres humanos se rigen por los mismos instintos básicos que son los de los animales, ¿sí? Y también la presión que estos generan, un conflicto permanente entre lo que es el individuo y la sociedad. Eso quería compartirles. Denme un segundo. Ahí está. Lo que son cada una de las psicologías. Tengo también lo que es, a ver si tengo el PDF, me parece que tengo otro PDF, pero no estoy segura. Acá lo tengo. Déjenme que les comparto de nuevo pantalla, donde vamos a ver bien. No, ese no es este. Denme un segundito. Ahí lo pueden ver. Sí. Bien. Lo que les quería mostrar es para que ustedes ya lo tengan y si alguno después quiere retomar la clase y hacerle un print de pantalla o en este preciso momento con respecto a las psicologías. La psicología conductista, como bien aquí en la presentación lo dice, es una de las corrientes de la psicología que centra el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. ¿Bien? Los conductistas en sí tienden a concebir a los seres humanos como tábulas rasas y cuya conducta están determinadas por los refuerzos y también los castigos que reciben, más que por las predisposiciones internas. O sea, el comportamiento no depende principalmente de fenómenos externos, como los instintos o los pensamientos, sino más bien del entorno. Y no podemos separar ni la conducta ni el aprendizaje de lo que es el contexto en el que se tiene lugar. Entonces, tenemos los conceptos básicos del conductismo, que es estímulo, respuesta, condicionamiento, refuerzo y castigo. Bien, el estímulo, el término se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una respuesta de un organismo. La respuesta es cualquier conducta de un organismo que surge como reacción de un estímulo. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulo y respuesta. Luego tenemos el refuerzo, que es cualquier consecuencia
de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse. Y por último, el castigo, que es opuesto al refuerzo, que es como consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a repetirse esa conducta. ¿Bien? Luego tenemos la psicología de la Gestalt, que es una corriente que se basa en el estudio de la percepción, donde el individuo clasifica sus percepciones como un todo y no únicamente como la suma de sus partes. Bien, muchas veces creo que todos lo hemos visto, ciertas imágenes, creo que no las tengo acá, de, por ejemplo, que podemos percibir o dos jarrones o la cara de una mujer o un árbol, en vez de percibir que tanto las hojas del árbol y demás forman la cara de una mujer, como uno de los casos. Eso es la suma de todas las partes. Llegamos a ver la suma de todas las partes y no individualmente. Bien, la teoría de Gestalt en sí resalta las percepciones mentales que los seres humanos vamos creciendo y obviamente recopilando mediante que las percepciones a las que uno está expuesto, ¿sí? Lo que busca es explicar que las percepciones humanas y la manera en la que tomamos decisiones según nuestra forma de percibir las cosas en nuestra mente. ¿Bien? Bien, entonces podemos decir también que sus consideraciones son que la percepción que tenemos de las formas son configuradas por medios de la suma de piezas de imagen, también del tacto, el sonido y la memoria. Por lo tanto, toda esta información crea nuestras percepciones mentales. Bien, pero no obstante de esto, también esta teoría está en contra del agrupamiento de un todo perceptivo, que se crea a través de la información que nos llega, sino más bien que es una suma de varias partes, las cuales se van componiendo de los datos de nuestros sentidos y la memoria, formando que una figura entera. Por otro lado, tenemos, disculpe, ahí está, tenemos el psicoanálisis, que es una teoría que investiga y también ayuda a la comprensión del funcionamiento mental normal y patológico, y asimismo también es un método terapéutico que trata los conflictos y dificultades del psiquismo humano. Fue creado por Freud y ha ido evolucionando obviamente gracias a las aportaciones de otros autores a lo largo de muchísimos siglos. ¿Bien? Entonces, el aspecto en sí esencial del psicoanálisis es el reconocimiento de nuestra vida emocional, que es obviamente bastante compleja y que tiene dimensiones en lo que es el inconsciente. ¿Bien? Bien. Por otro lado, el cognitivismo, que fue desarrollado por Piaget en el año entre 1896 y 1980, que explica cómo los niños contribuyen a un modelo mental del mundo. Piaget en sí no estaba de acuerdo con lo que es la idea de la inteligencia como un rasgo fijo. Él consideraba el desarrollo cognitivo como el resultado de interacción entre la maduración biológica y el medio ambiente. Bien, y también Piaget descubrió
su trabajo como epistemología genética, o sea, abordar el desarrollo del pensamiento. La genética en realidad se refiere al estudio científico sobre el origen de las cosas, mientras que la epistemología se ocupa de categorizar en sí el pensamiento, es decir, las propiedades estructurales de lo que es la inteligencia. Bien. Ahora sí. Bien. Nos quedan... Tendría que empezar con lo que es aparato psíquico, que es bastante amplio. Si quieren, empezamos ahora o lo dejamos para mañana. Pues no voy a llegar. Pero podríamos, eso de para mañana no, perdón, para el miércoles. Podríamos seguir con lo que son los conceptos básicos de la psicología antes de entrar a lo que es aparato psíquico, del primer tópico, segundo tópico, complejo de Edipo también, que entraría dentro de eso. No sé qué le parece a ustedes, si quieren que sigamos con lo que es la percepción, agrupación, percepción del movimiento, memoria, aprendizaje. Pues si no me va a quedar colgado, como ustedes lo prefieran. Se los dejo a su elección. Podríamos dejar para una clase, profe, si es muy largo. Sí, es largo lo que es aparato psíquico y complejo de Edipo, es bastante largo, por eso si quieren les puedo compartir los conceptos básicos de la psicología. Bueno. Y es bastante entretenido también. Bien. Déjenme que comparto de nuevo pantalla. Bien, los conceptos básicos de la psicología. Tenemos por un lado lo que es la percepción, que es la integración de los datos, de los sentidos, sobre una base subjetiva. Es el acto de ¿qué? De organizar los datos sensoriales por los cuales conocemos la presencia actual de un objeto exterior. La percepción no es la mera suma de estímulos que llegan a nuestros receptores sensoriales, sino que organiza las informaciones recibidas y según nuestros deseos y necesidades y también experiencias. Los principios que permiten explicar esta... No, me equivoqué yo, mañana no tenemos Zoom, perdón, el próximo martes. Antes dije, lo vemos mañana, no es mañana, sino es el próximo martes. Perdón. Los principios en realidad que permiten explicar la percepción es, por un lado, la agrupación, que es ante la presencia de varios estímulos que tendemos a percibirlos como agrupaciones, ¿sí? En estructuras determinadas como es proximidad, semejanza, continuidad o tonalidad, como es este caso. En este caso no vemos triángulos, cuadrados, círculos, sino como una agrupación mayor, la mayoría de las personas, no todos. A eso hace referencia agrupación. Lo mismo es como este caso, ¿sí? Lo vemos como una agrupación, ¿o no? Podemos ver no sé qué sería, un florero en el medio, o no sé, me suena más portabela, pero bueno. O
dos rostros. ¿Bien? Yo veo directamente dos rostros. Bien, en la forma de percibir de cada uno, exacto. Y lo vemos, no quizás, lo vemos como una agrupación, no por separado. A eso es lo que hago referencia. Luego tenemos lo que es la percepción del movimiento, como son, por ejemplo, los letreros luminosos, los que se apagan y se prenden, generando esa ilusión de movimiento, como sucede, por ejemplo, en los semáforos, cuando tenemos el muñequito, cuando estamos permitidos cruzar la calle, o también hay ciertos cuadros que generan ilusión de movimiento, como es este, donde podemos percibir que los elefantes, en este caso, están avanzando. Por otro lado, tenemos lo que es la memoria. Según cómo se fija la información, tenemos memoria sensorial de corto plazo o de trabajo y de largo plazo. Y según la proximidad, tenemos anterrógrada, retrógrada o anterrogre-retrógrada, que es otra percepción de la memoria. La anterrógrada es la capacidad de acceso a lo que son los hechos más recientes. Luego tenemos la memoria retrógrada, que es la capacidad de acceso a hechos lejanos. Bien. Y la otra capacidad, la otra memoria, perdón, es la anterrorretrógrada, que es la capacidad de acceso tanto a lo que son los hechos recientes como los hechos más lejanos. También tenemos memoria según el contenido, explícita e implícita. La memoria explícita es la que podemos evocar con un poco de esfuerzo consciente, ¿sí? La explícita se subdivide en semántica y episódica. La semántica es la que nos permite recordar tanto fecha, lugares, nombres, y la episódica es la que nos permite recordar las vivencias que nos ocurrieron. ¿Bien? Y según el contenido, la implícita es cuando la persona se olvida quizás una habilidad o una palabra, ¿sí? Y buscamos recordarla. ¿Bien? Por otro lado tenemos el aprendizaje, que es la adquisición de nuevas formas de comportamientos que se entrelazan y también combinan con los comportamientos innatos que van apreciando uno a medida que avanza la maduración de nuestro organismo. Y hay 5 distintos tipos de aprendizaje, como es el aprendizaje clásico, ¿qué hace? Se descubre que un estímulo que es neutro, que por consiguiente no resulta a ningún estímulo indiferente, dejará de ser neutro y se convertirá en un estímulo condicionado si se lo asocia a un estímulo incondicionado, como es el estudio que se hizo con un perro y una campanilla. O sea, ¿qué hacían? Hacían sonar la campanilla cada vez que al perro le iban a dar de comer. Entonces, el estímulo condicionado en ese entonces era la campanilla. Y la respuesta del perro hacia la campanilla, él sabía que cuando iban a tocar la campanilla era porque le iban a dar de comer, tenía una respuesta condicionada. Quizás en algún otro momento, si sonaban la campanilla para salir a pasear, la respuesta del perro era ¿qué pasó? Si la campanilla es un estímulo condicionado hacia la comida. Luego tenemos lo que es el aprendizaje instrumental operante, que sostiene que la modalidad de aprendizaje instrumental enfatiza
en una perspectiva interactiva entre el sujeto y su medio. Bien, y acá tenemos otro estudio científico donde, bueno, en una cajita han colocado un ratoncito donde había diferentes estímulos. Él, luego de varios intentos de conseguir comida, se dio cuenta que al jalar una palanca, él recibía, o sea, se prendía una luz y recibía comida. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el aprendizaje espontáneo, ¿sí? Que este aprendizaje supone que la comprensión súbita, es decir, el descubrimiento repentino de un significado o la emergencia de una habilidad. Y en este estudio, ¿qué se hizo? Le han colocado a los monos de un zoológico lo que es su comida colgando de una soga y varios, ¿cómo decir? Varias cajas, hay cajas, había escaleras, bueno, y demás, donde ellos tenían que encontrar la manera para poder llegar a la comida, ¿sí? Luego tenemos lo que es el aprendizaje imitativo, ¿sí? Que en el aprendizaje imitativo el nuevo conocimiento, la nueva habilidad se adquiere por la exposición a un modelo. ¿Bien? En la niñez, los personajes más próximos al niño, que son las familias, los amigos, los maestros, los docentes, pero con el tiempo se diversifican, ¿sí? Siendo que potenciales modelos de imitación de lo que son los personajes de cine y de la televisión. Y este sería uno de los modelos imitativos que el niño va adquiriendo. Luego tenemos improntación. El término improntación significa marca. Está aludiendo a la fuerte resistencia, a la intención que presenta este tipo de aprendizaje, el cual puede verse como una variedad de aprendizaje imitativo, ¿sí? Pero para que se produzca una improntación es necesario que los modelos a imitar se le presenten al individuo en periodos críticos de desarrollo, como es el complejo de Edipo. ¿Bien? Y para terminar vamos a ver lo que son las emociones, ¿sí? Que tenemos emociones primarias y también tenemos emociones secundarias. Las emociones primarias se clasifican en lo que es ira, miedo, tristeza, alegría y adversión y son genéticas. Y por otro lado tenemos las secundarias que surgen a partir de la combinación de las emociones primarias y que también requieren de otra persona para expresarla. ¿Bien? ¿Cómo es el caso? Por ejemplo, tenemos que del agrado y el miedo surge la emoción secundaria que es la sumisión. ¿Bien? De la alegría y el agrado surge la emoción secundaria que es el amor. Y así sucesivamente con todas las demás. Por ejemplo, entre la ira y la expectativa surge la agresión. ¿Bien? Bien. Me dan 5 minutos para terminar lo que me queda. Yo sé que sí, así que si no queda grabado, si alguien se tiene que retirar, así tampoco me queda colgado. Lo que es la motivación. La motivación se asocia estrechamente a consideraciones más dinámicas y al mismo tiempo lleva implícito una explicación del porqué de ciertas conductas. O sea, un motivo no es en sí una conducta,
sino que es aquello que explica la conducta. Y los motivos tienen como función explicar la intencionalidad o el propósito de la conducta. Tenemos motivos primarios, que estos motivos requieren de una menor participación del aprendizaje para su expresión y en consecuencia también representan la evitación de lo que es el dolor, la sed, el hambre. ¿Bien? Como es este caso, luego tenemos lo que son los motivos secundarios que requieren una mayor participación de lo que es el aprendizaje para su expresión y en consecuencia presentan también mayor condicionamiento social. Tenemos motivos secundarios sociales, que es la necesidad de filiación o pertenencia a un grupo, ¿sí? También la necesidad de autonomía, la conformación de las normas y también de la obediencia a la autoridad. Y motivos secundarios personales, tales como podrían ser la afición por un deporte, el consumo de alcohol o el temor a viajar en un avión. Bien, y acá tenemos motivos sociales y motivos secundarios. Bien, con eso hemos terminado, excepto que quieran jugar. ¿A qué principio de la percepción hace referencia esta imagen? ¿Nadie? Yo veo dos personas adultas mirándose cara a cara. ¿Eso? Sí. ¿Y a qué principio hace referencia? El de agrupación. Ah, bueno. Bien. Este, que es más fácil, ¿a qué tipo de aprendizaje hace referencia? Al aprendizaje de imitación o imitativo. Bien. Bueno, dejar de presentar. Nos queda entonces, para terminar este tema, lo que es, dijimos, el aparato psíquico, donde entra, bueno, sí, la primera tópica y la segunda tópica, y complejo de Edipo. ¿Bien? Y quizás nos sobre un poco de tiempo, así que por las dudas les digo que vayan descargando el PDF de salud mental. ¿Bien? Esperen que